Bueno chicos, entonces, para hacer un resumen de las guías que yo he enviado, lo primero que ustedes deben saber es saber los parámetros eléctricos que ustedes deben dominar cuando ustedes en estos 2 años que van a estar estudiando y de aquí en adelante para los que hagan su práctica laboral y estudien cursos superiores de electricidad y además por cultura general deben saber estos parámetros. Los parámetros eléctricos más importantes son voltaje, corriente, resistencia y potencia. ¿Ok? Entonces, el voltaje, su unidad de medida es el volt. La corriente, su unidad de medida es el ampere. La resistencia es el ohm. Y la potencia, su unidad de medida es el watt. ¿Ok? Para que contextualizar un poco de lo que ustedes van a trabajar en taller o en sus casas, tienen que pensar que en sus casas el voltaje es de 220 volts. ¿Ok? Y en las industrias es de 380 volts. ¿Ok? Bueno, en el taller nosotros tenemos de los dos tipos de voltaje. En tercero medio ustedes aprenden a manejar y a utilizar los 220 y los 380 lo empiezan a utilizar en cuarto medio y sirve primordialmente para hacer el funcionamiento de motores. ¿Okay? La corriente es el flujo o movimiento de electrones que pasa a través de un conductor eléctrico. Bueno, ustedes deben saber que el conductor eléctrico es el cable que se necesita para construir un circuito eléctrico. Bueno, entonces una de las guías de proyecto eléctrico enseña cuál es la simbología aplicable para dibujar circuito eléctrico. Obviamente no nos conviene dibujar de forma real elemento eléctrico porque es mucho más complicado. Por ello se han estandarizado y se han puesto símbolos universales para entender qué significa cada elemento cuando yo quiera leer un plano eléctrico. ¿Ok? Aquí yo por ejemplo voy a hacer un circuito eléctrico ya con una fuente de poder, una ampolleta, un interruptor y una resistencia. ¿Ok? Cabe destacar que esta es una fuente de poder de corriente continua. ¿Ok? Las corrientes continuas siempre tienen positivo y negativo. En cambio, en las casas ustedes siempre van a tener 3 cables. Uno de color rojo, uno de color blanco y el del medio uno de color verde. ¿Ok? El rojo es el fase, es el que siempre lleva la corriente. Con eso ustedes siempre tienen que tener precaución. El verde solamente sirve de protección, ¿ya? Y su significado es el tierra. Y como les dice, solamente protege a los artefactos y a las personas. Y el blanco es el neutro, ¿ok? Es el neutro, ¿ok? Y es el que lleva la corriente de vuelta a su origen. En este caso, al alumbrado público o a los postes, ¿ok? Pero en cambio, un circuito que ustedes pueden dibujar o realizar en su casa con una pila, la pila entrega corriente continua, ¿ok? ¿Qué quiere decir corriente continua? Corriente continua significa que si en un plano cartesiano pongo voltaje respecto al tiempo, el voltaje va a ser continuo en cada momento, ¿ok? Si este vale 10 volts, va a ser 10 volts en todo momento. Obviamente hasta que se descargue la pila, vamos a suponer que esta pila es de 10 volts, y obviamente mientras se descargue, se va a hacer 0. ¿Ok? Y obviamente, por ley, aparece otra ley convencional de electricidad, que los electrones, como dije, para producir corriente, es el movimiento de electrones a través de un conductor eléctrico, siempre van a ser de positivo, de la parte positiva de la fuente de poder, hacia la parte negativa. ¿Ok? Hacia la parte negativa se mueven los electrones. ¿Cuándo se acaba la pila? Cuando haya un equilibrio entre los electrones en la parte positiva y la parte negativa. Supongamos que aquí yo tengo 500, estoy dando un ejemplo nomás, 500 electrones, y acá tengo 100 electrones. La pila va a entregar voltaje hasta que se equilibren estos dos terminales, el positivo y el negativo, tengan el mismo valor de electrones. Entonces cuando positivo, la parte positiva entregue tal cantidad de electrones que queden de igual manera el positivo y el negativo, la pila va a dejar de funcionar. ¿Ok? Eso es un dato importante. Y finalmente, para terminar esta cápsula,
destacar la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. También el voltaje respecto al tiempo. La diferencia es que el voltaje va variando respecto al tiempo. ¿Ok? Trabaja de forma alternada. Está el signo, el valor 0 y el valor tope es de 220 volt y 220 volt negativo. ¿Ok? Entonces, así trabaja la corriente alterna de sus casas. Todas las casas trabajan con este voltaje y obviamente se ocupa este porque es mucho más seguro. Porque si usted toca en un cable energizado, le va a dar golpe de corriente. Pero esos golpes de corriente, esos pequeños saltos, es tan rápido porque este ciclo, que pasa de un ciclo completo hasta ser como un círculo, si esto yo lo doy vuelta se vuelve un círculo, pasa esto es un ciclo en un periodo, y tienen que pensar que la frecuencia en sus casas es de 50 Hz. 50 Hz significa que 50 veces este ciclo pasa en un segundo. ¿Ok? Esa es la frecuencia que existe en sus casas. Entonces, cuando ustedes le dan esos golpes, cuando tocan un cable energizados, pasa que cuando pasa en el momento 0, el cable los deja soltar. Ustedes nunca van a poder soltar el cable. ¿Ok? Ustedes solamente son partícipes hasta que la corriente decide cuándo soltarlo. ¿Y por qué es más seguro? Aún así es más seguro porque supongamos que yo ocupo la corriente continua. La corriente no me va a dejar en ningún momento soltar el cable si yo tengo un cable energizado. ¿Ok? Es un dato importante. Entonces, si aquí supongamos que yo tengo 220 volts, yo toco accidentalmente el cable, la única manera que yo me suelte el cable va a ser que alguien baje el automático. Obviamente, en el momento que alguien se dé cuenta que yo me estoy electrocutando, lo más probable es que yo esté ya casi derretido. ¿Ya, chicos? Entonces, estos son unos datos a considerar en la instalación domiciliaria. ¿Ya, chicos?